El Sol, no irónicamente, la estrella de nuestro sistema solar. Más del 99% de la masa de nuestro vecindario condensada en una misma esfera radiante. Y casi como una ironía cósmica, en la misma esfera que muchas personas imaginan que es de fuego, encontramos agua. Sí, la misma agua que bebes para refrescarte e hidratarte en un día caluroso de verano. En el Sol hay agua y no hay fuego. Hay más fuego en este encendedor que en el Sol. Y hay mucha más agua en el Sol que en este vaso de agua. Y sí, estoy completamente seguro de que hay agua en el Sol. Y no solo en el Sol. Varias estrellas del universo tienen agua, y ya hemos observado agua incluso en planetas fuera del sistema solar. Pero ¿cómo descubrimos agua en el Sol? Vamos a retroceder en el tiempo un poco. En 1665, Isaac Newton hizo un descubrimiento sobre la luz mientras estudiaba un rayo de luz solar. Newton hizo que un rayo de luz blanca del Sol atravesara un prisma de vidrio. Y al atravesar el prisma, la luz blanca se separó en el patrón de colores que componen un arco iris, dando origen a la portada del álbum The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Y también a la idea de que la luz blanca está formada por luz de todos los colores del espectro visible, que va del violeta al rojo. Y aunque pasaron 2 siglos después de Newton, estudiar la luz con prismas seguía siendo una práctica común, una actividad realizada por numerosos científicos de las más diversas áreas. Y una razón para ello es que existía un secreto escondido en el espectro de la luz. Cuando Isaac Newton hizo el famoso experimento, vio un espectro de luz continua, pero cuando científicos como Anders Jonas Ångström utilizaron el mismo método para estudiar la luz emitida por la combustión de hidrógeno, no vieron el mismo espectro continuo. Lo que él presenció fue, en su mayoría, oscuridad, excepto por 4 líneas de colores bien definidas. Y aquí hay una curiosidad histórica. Ångström tiene una unidad de medida en su honor, que es el propio Ångström. Corresponde a 1 metro dividido por 10.000 millones y es también el tamaño aproximado de un átomo de hidrógeno. Frecuentemente, las longitudes de onda de la luz se expresan en esta unidad, que tiene como símbolo una letra A, con un círculo encima. Entonces, cuando Ångström, el científico, miró las 4 líneas del hidrógeno, vio una línea violeta con una longitud de onda de 4100 angstroms. Y una manera interesante de pensar en esto es que, entre los picos de intensidad máxima de la luz violeta, caben 4100 átomos de hidrógeno. Además de la línea violeta, el espectro del hidrógeno posee una línea azul clara y una línea roja. Y nadie en esa época podía explicar el espectro de luz del hidrógeno. Y lo peor es que esto no ocurre solo con el hidrógeno. Pero, ¿por qué Newton vio un espectro continuo y Ångström solo vio 4 líneas de colores? Lo increíble es que, cuando miramos la luz de las estrellas y otros cuerpos celestes, en realidad estamos mirando al pasado. Las estrellas pueden estar a miles o millones de años luz de distancia, pero la luz que llega hasta nosotros lleva consigo información sobre lo que son, sobre su composición, sobre las reacciones que ocurren dentro de ellas. Todo esto se debe al poder de la espectroscopia, una herramienta que nos permite investigar la química del universo sin necesidad de sondas espaciales que viajen hasta esas distantes estrellas o planetas. Con solo algunos instrumentos de observación aquí en la Tierra o en órbita, podemos analizar las firmas de luz y descifrar los secretos que esos objetos celestes guardan. Pero lo más impresionante es el hecho de que, usando este método, hemos podido detectar moléculas complejas como monóxido de carbono, ácido clorhídrico e incluso agua, no solo en el Sol, sino también en otras estrellas y planetas fuera del sistema solar. Cada descubrimiento como este es un paso más cerca de comprender los procesos cósmicos y las condiciones que podrían favorecer la vida fuera de la Tierra. Imagina, por ejemplo, que en un futuro no tan lejano, podremos mirar a otros exoplanetas y detectar señales de vida o condiciones habitables, todo basado en la luz que nos llega de allí. Y al pensar en eso, no es difícil preguntarse, ¿cuántos otros planetas en el universo tienen agua? Y más allá, ¿cuántos de ellos tienen vida como la conocemos? Tal vez, al igual que en el Sol, el agua sea solo una pista para un misterio mucho mayor. La física cuántica y la espectroscopia nos han proporcionado la clave para desvelar estos misterios.
Al observar cómo se comportan las moléculas al interactuar con la luz, en realidad, estamos viendo cómo funciona el universo en sus niveles más fundamentales. Esto es, sin duda, una de las mayores aventuras científicas de nuestra era. Y mientras la exploración espacial sigue avanzando, con misiones a Marte, la Luna y más allá, podemos esperar más descubrimientos como este. Cada nueva información nos acerca más al entendimiento sobre el origen y la evolución del cosmos, y tal vez, de la propia vida. Así que, la próxima vez que mires al cielo y veas una estrella distante, recuerda, esa luz tiene historias que contar, y con la ciencia, estamos cada vez más preparados para escucharla. Y quién sabe, entender mejor de dónde venimos y a dónde vamos. Por supuesto, la espectroscopia no solo nos ayuda a descubrir qué elementos existen en una estrella, sino que también nos proporciona información crucial sobre las condiciones de esos elementos. La forma en que la luz se absorbe y emite nos dice cómo se comportan esos átomos y moléculas, cómo interactúan entre sí, e incluso nos puede dar pistas sobre las temperaturas y presiones de los lugares de los que provienen. Este tipo de ciencia nos permite ver el universo de una manera que no sería posible con simples observaciones visuales. Con la espectroscopia, no solo observamos lo que hay, sino que entendemos cómo funciona. Es como si tuviéramos un manual de instrucciones cósmico que nos revela los secretos de las estrellas, los planetas y las galaxias a través de sus huellas de luz. En el caso del Sol, la espectroscopia nos mostró la presencia de agua en sus manchas solares, a pesar de las altas temperaturas que dominan la mayoría de su superficie. Esto fue posible gracias a la detección de ciertas longitudes de onda en el infrarrojo, lo que nos permitió identificar moléculas de agua en las zonas más frías del Sol. Y mientras que este descubrimiento fue un gran paso para la ciencia, también nos abre una puerta más amplia hacia la exploración de otros cuerpos celestes. La tecnología avanza a pasos agigantados, y cada vez es más preciso el tipo de datos que podemos obtener de objetos que están a miles de años luz de distancia. La próxima frontera podría ser la detección de agua en exoplanetas situados en zonas habitables. Si encontramos agua en otros planetas, ¿eso significará que tienen las condiciones necesarias para albergar vida? La respuesta podría estar a la vuelta de la esquina, con el avance de misiones espaciales y telescopios más poderosos. Además, este tipo de avances científicos no solo abren nuevas posibilidades de exploración, sino que también tienen aplicaciones aquí en la Tierra. La espectroscopia se utiliza en muchas áreas, desde la medicina hasta la tecnología, pasando por la industria química. Así que, de alguna manera, lo que aprendemos sobre el universo también puede mejorar nuestra vida diaria. En resumen, el estudio de la luz y cómo interactúa con los átomos y las moléculas nos permite conocer mucho más que solo la composición de una estrella o un planeta lejano. Nos permite descubrir la historia y los procesos que dieron forma al cosmos, y, lo más emocionante de todo, nos acerca cada vez más a entender nuestro lugar en este vasto y misterioso universo. Este tipo de descubrimientos demuestra lo pequeños pero poderosos que somos como seres humanos. Somos capaces de mirar a través del vasto espacio y, mediante el uso de herramientas como la espectroscopia, entender mejor la naturaleza del universo. Cada paso que damos en la exploración científica nos acerca más a respuestas a preguntas que han estado con nosotros durante siglos. La ciencia, y especialmente la astronomía, tiene este poder asombroso de hacernos replantear todo lo que pensábamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. A través de cada observación, cada experimento, nos damos cuenta de lo mucho que aún nos queda por aprender, y cómo cada descubrimiento abre la puerta a nuevas preguntas. La búsqueda de agua en el Sol es solo un ejemplo de cómo seguimos desafiando lo que creemos posible. Durante siglos, hemos visto al Sol como una esfera de fuego incandescente, una fuente infinita de energía, pero lo que hemos descubierto es que, en su interior, hay secretos ocultos, como la presencia de agua, que nos recuerdan que incluso en lo que parece más familiar, hay capas de complejidad esperando ser desveladas. Esto también nos lleva a reflexionar sobre la conexión entre la ciencia y la tecnología. La espectroscopia, que comenzó como un simple experimento para analizar la luz, ahora se utiliza para explorar las estrellas, los planetas, y hasta las condiciones dentro de las atmósferas planetarias.
Es un testimonio de cómo la curiosidad humana puede llevarnos a crear herramientas que no solo nos permiten explorar lo lejano, sino también mejorar nuestra vida aquí en la Tierra. Y con cada nueva misión, cada nuevo descubrimiento, estamos más cerca de entender los misterios que aún nos esperan. No solo estamos buscando respuestas, estamos aprendiendo cómo hacer preguntas aún más profundas. Y eso es lo que hace que la ciencia sea tan fascinante. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo más por descubrir. Cada avance científico, por pequeño que sea, nos lleva un paso más cerca de desvelar los secretos del universo. En el caso del Sol, hemos aprendido que la luz que emite, además de darnos vida, también guarda pistas sobre los elementos que la componen, incluyendo aquellos que nos parecen más improbables en un entorno tan caliente. El hecho de que el Sol contenga agua, aunque en cantidades muy pequeñas y en lugares específicos como las manchas solares, es una lección importante. Nos enseña que la naturaleza es mucho más compleja y asombrosa de lo que imaginamos. Este tipo de hallazgos no solo amplían nuestro conocimiento sobre el cosmos, sino que también nos ayudan a reflexionar sobre el lugar que ocupamos en el universo. Somos solo una pequeña parte de un vasto todo, pero gracias a la ciencia, podemos comprender mejor las interconexiones entre todos los elementos que forman parte de este inmenso panorama. Por supuesto, la tecnología detrás de estos descubrimientos, como los telescopios y los satélites que nos permiten observar el Sol y otros astros, es igualmente asombrosa. Gracias a estas herramientas, ahora podemos estudiar detalles a gran escala que antes parecían fuera de nuestro alcance. El conocimiento adquirido a través de estos métodos no solo nos permite explorar otros mundos, sino que también nos ayuda a entender mejor nuestro propio planeta y los procesos que lo hacen habitable. La ciencia es un viaje de descubrimiento constante, y cada paso adelante nos ofrece una nueva perspectiva. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias, a pensar más allá de lo conocido y a imaginar lo imposible. Y cuando logramos entender algo que parecía inalcanzable, nos da una sensación de asombro y gratitud por la oportunidad de participar en este increíble proceso de aprendizaje. Es emocionante pensar en todas las posibilidades que el futuro nos depara. ¿Qué otras maravillas científicas nos esperan? ¿Qué misterios del universo aún están esperando ser descubiertos? La búsqueda continúa, y mientras lo hacemos, seguimos aprendiendo sobre nuestro lugar en este vasto y fascinante universo. Lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el Sol y el agua en su interior es solo la punta del iceberg. Cada descubrimiento nos lleva a nuevas preguntas, nuevas incógnitas, que nos motivan a seguir explorando. Como humanidad, no podemos quedarnos con una sola respuesta. El hambre por el conocimiento y el deseo de entender el universo son lo que nos impulsa a continuar nuestra búsqueda, incluso cuando las respuestas no siempre son inmediatas o fáciles de encontrar. Lo fascinante de la ciencia es que, a medida que avanzamos en nuestra comprensión de fenómenos como los agujeros negros, las estrellas y las galaxias, también vamos entendiendo mejor los fundamentos de la vida misma. La investigación sobre el Sol y otros cuerpos celestes no solo nos ayuda a aprender más sobre el universo exterior, sino también sobre los principios que sustentan la existencia en la Tierra. Nos permite hacer conexiones entre lo micro y lo macro, entre lo visible y lo invisible, entre la física cuántica y los fenómenos cósmicos. Además, descubrimientos como la presencia de agua en el Sol nos recuerdan que nuestro conocimiento está en constante expansión. Lo que antes parecía imposible o impensable, ahora forma parte de nuestra comprensión científica. Esta sensación de lo inesperado, de lo desconocido que se revela a través de la investigación, es lo que hace que la ciencia sea tan apasionante. Cada nueva capa que se desvela abre un abanico de posibilidades para el futuro. En este sentido, el futuro de la ciencia y la exploración astronómica es brillante. Con las tecnologías que tenemos hoy, como la espectroscopia avanzada, los telescopios espaciales y las misiones interplanetarias, estamos más cerca que nunca de desentrañar los misterios más profundos del universo. Cada avance nos acerca a descubrir más sobre las estrellas, los planetas, las lunas y todo lo que yace más allá de nuestro sistema solar. Y lo más asombroso es que, a medida que descubrimos más, nos damos cuenta de que hay mucho más por descubrir. El viaje del conocimiento nunca termina, y es este viaje el que nos conecta a todos,
independientemente de nuestro lugar en el mundo. La ciencia es una empresa colectiva, una búsqueda de la verdad que nos une en nuestra curiosidad y nuestro deseo de entender. Y en ese camino, cada uno de nosotros juega un papel crucial, ya sea como investigador, educador o simplemente como alguien que se maravilla ante los logros de la humanidad. Así que sigamos explorando, sigamos aprendiendo y sigamos soñando con lo que aún no sabemos. Porque el universo, con toda su grandeza y misterio, siempre estará ahí, esperando ser descubierto. Es fascinante cómo cada respuesta que encontramos genera aún más preguntas. Este es el verdadero espíritu de la ciencia. Nunca se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer más preguntas. Cada descubrimiento, como la presencia de agua en el Sol, no solo amplía nuestro conocimiento, sino que también abre nuevas puertas hacia lo desconocido. Y es que, al final, lo más valioso de la ciencia no es solo entender lo que está frente a nosotros, sino también aprender a cuestionar lo que creemos saber. Cada teoría, cada experimento, cada observación es un paso más hacia el entendimiento de las maravillas del universo. Y, mientras seguimos avanzando, recordamos que este viaje no es solo de la mano de científicos, sino de todos aquellos que se sienten fascinados por el misterio de lo que nos rodea. Imaginemos lo que se vendrá en los próximos años. Con la tecnología actual y futura, como los telescopios espaciales aún más avanzados, los observatorios de última generación y los estudios de la luz que nos llegan de los confines del universo, nuestras capacidades para explorar más allá de lo que conocemos son infinitas. A través de la observación, la interpretación y la tecnología, cada día estamos más cerca de resolver los enigmas cósmicos que nos han acompañado durante siglos. La ciencia, sin duda, es un campo lleno de incertidumbre, pero es precisamente esa incertidumbre lo que la hace tan emocionante. Cada descubrimiento tiene el potencial de cambiar nuestra forma de ver el mundo y, al mismo tiempo, nos invita a seguir cuestionando y explorando más allá de lo conocido. Así que, sigamos mirando al cielo, sigamos buscando respuestas y, sobre todo, sigamos siendo curiosos, porque al fin y al cabo, es nuestra curiosidad lo que nos define como seres humanos. El Sol, los agujeros negros, las estrellas distantes, todos esos misterios aún esperan ser comprendidos. Y aunque el camino es largo y lleno de obstáculos, el viaje en sí mismo es lo que realmente importa. La verdad es que el patrón de colores continuo que Newton vio cuando separó la luz del Sol no era una separación precisa del espectro solar. Estaba limitado por la tecnología de su época. Con equipos más refinados, el espectro solar parece continuo, salvo por algunas longitudes de onda que faltan, que aparecen como líneas oscuras en medio del espectro de colores. Y eso es exactamente lo que esperamos de un espectro de absorción. La luz del Sol es, en realidad, un espectro de absorción. Y, como en un espectro hecho en laboratorio, los tipos de luz que faltan indican qué elementos químicos están presentes en nuestra estrella. Solo un detalle muy importante. La luz que sale del Sol y llega a nosotros debe pasar a través de nuestra atmósfera, que también contiene elementos de la tabla periódica. Es decir, algunas de las líneas absorbidas serán, en realidad, los elementos químicos presentes en nuestra propia atmósfera. Pero algunas de las líneas observadas indicaban la presencia de elementos que no existen en nuestro planeta. El hidrógeno, por ejemplo, existe en grandes cantidades en la atmósfera. Pero, al analizar la cantidad de luz que fue absorbida, descubrimos que el Sol tiene hidrógeno. Pero, además del hidrógeno, esta otra línea marcada con la letra D indicaba la presencia de algún elemento nunca visto antes. Y esa es precisamente la línea de absorción del helio. Espero que esta historia hasta ahora haya mostrado la capacidad y el poder que podemos tener si miramos la luz de la manera correcta. La técnica de analizar espectros de luz es una de las más importantes de la ciencia hasta hoy, y se llama espectroscopía. La espectroscopía tiene innumerables variaciones para estudiar, desde la composición química de las estructuras más grandes del universo hasta los núcleos atómicos, y es con la espectroscopía que encontramos agua en el Sol. Luego voy a explicar el origen cuántico de los espectros atómicos, como lo descubrió Niels Bohr, porque, al final, lo que queremos responder es por qué Newton vio un espectro continuo y Armstrong vio solo 4 líneas.
A principios del siglo XX, descubrimos que los átomos están formados por un núcleo de carga positiva, rodeado por electrones de carga negativa. La química de los elementos está determinada por los electrones. Son ellos los que intercambian energía y se enlazan con otros átomos para formar moléculas, como la molécula de agua, H2O. Y el comportamiento de los electrones está determinado por las reglas de la física cuántica. Estas reglas limitan lo que un electrón puede hacer. No es posible que un electrón orbite un núcleo atómico a cualquier distancia. Solo hay un número discreto de órbitas atómicas posibles. Es decir, existe la órbita 1, la órbita 2, la órbita 3, y así sucesivamente. Un electrón puede ocupar cualquiera de estas órbitas, pero no puede estar en el medio del camino entre ellas. Es decir, no existe una órbita 1,5, o es 1 o es 2. Y además, el electrón solo puede cambiar de órbita si gana o pierde exactamente la energía necesaria para ir de una órbita a otra, y lo hace con luz. Cuando un electrón está en la órbita 3 de un átomo, puede emitir una partícula de luz, que es un fotón, para caer hacia la órbita 2. La longitud de onda del fotón está determinada únicamente por la diferencia de energía entre la órbita final y la órbita inicial. Y este átomo con 3 órbitas solo puede emitir 2 tipos de fotones. Uno con la energía suficiente para pasar de la órbita 3 a la 1 o de la 3 a la 2. Es decir, la luz que este átomo hipotético emite es discreta y bien específica, y formaría un espectro con solo 2 líneas de luz bien determinadas. Aquí está nuestra respuesta. La teoría cuántica de los átomos predice un espectro de emisión discreto, tal como se observó para todos los elementos de la tabla periódica. Cuando miramos ese espectro de luz, en realidad estamos viendo transiciones cuánticas de energía ocurriendo dentro de los átomos. El problema es que el agua no es un átomo. El agua es una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y, aunque utilizáramos el poder de la espectroscopía para demostrar que el Sol tiene tanto hidrógeno como oxígeno, eso no probaría que el Sol tenga agua. Entonces, ¿cómo podemos usar la espectroscopía para encontrar agua en el Sol? No solo los electrones en órbitas emiten luz al intercambiar energía. Los propios enlaces químicos de las moléculas también se comportan de la misma manera. Las moléculas son conjuntos de átomos unidos por enlaces químicos, y los enlaces químicos están formados por electrones conectados a 2 átomos al mismo tiempo. Y estos enlaces químicos pueden sufrir cambios de energía, emitiendo o absorbiendo luz en el proceso. Tomando la propia molécula de agua como ejemplo, tiene 2 átomos de hidrógeno abrazando un átomo de oxígeno. Esta molécula nunca está perfectamente quieta, siempre está girando y vibrando. Pero la molécula no puede vibrar de cualquier forma. La física cuántica solo permite ciertos tipos de vibración en ciertas frecuencias. De la misma manera que existe un conjunto discreto y bien definido de órbitas posibles, las vibraciones posibles de una molécula de agua también son discretas y siguen reglas bien determinadas. La organización exacta de estas vibraciones es más complicada que las órbitas electrónicas. Por ejemplo, las vibraciones entre los enlaces de cada hidrógeno pueden estar sincronizadas o pueden ocurrir en ritmos opuestos, y las vibraciones también pueden ocurrir en forma de una variación en la distancia entre los átomos, o tal vez entre el ángulo que los átomos de hidrógeno forman. O la vibración puede ser una combinación más complicada de estos patrones. La vida real es bastante compleja y siempre está burlándose de nosotros. Pero lo importante es que existen tipos discretos de vibración con energías específicas. Y una molécula de agua cambia de un tipo de vibración emitiendo o absorbiendo luz, de manera análoga a un electrón que cambia de órbita en un átomo. Y este fenómeno da lugar a un espectro molecular. Las moléculas también tienen huellas dactilares en forma de luz. El agua tiene un espectro molecular propio y característico de las moléculas de agua. Detectar un espectro de colores, los patrones de vibración y rotación del agua en el Sol, sería una prueba de que hay agua en el Sol. Así que, finalmente, podemos mirar al Sol en busca de agua. Pero hay un pequeño problema, literalmente, la atmósfera. Hay agua en la atmósfera de la Tierra. Y si miramos la luz que ha atravesado nuestra atmósfera, el agua de nuestra propia atmósfera afectará los resultados. Tenemos 2 formas de superar este problema. La forma cara, que es usar un satélite fuera de la atmósfera para observar el Sol, o la forma barata,
pero más laboriosa, que es compensar la composición química de la atmósfera utilizando métodos computacionales avanzados, lo cual solo fue posible en los años 90. Además del problema de la atmósfera, el espectro molecular del agua está fuera de la luz visible, lo que significa que necesitamos mirar al Sol en infrarrojo y microondas. Y por curiosidad, no es coincidencia que el electrodoméstico que usas para hacer palomitas de maíz se llama microondas. La forma en que el microondas calienta los alimentos es emitiendo el tipo de luz que los enlaces moleculares del agua absorben. La luz en la longitud de onda de microondas emitida por el aparato hace que estas moléculas vibren y giren más rápido. Y este movimiento se disipa por fricción, generando calor y calentando el alimento en el proceso. Es por eso que los alimentos más húmedos se calientan más rápido en el microondas que los alimentos completamente secos. Tu microondas calienta la comida usando espectrografía, o casi eso. Sin embargo, aunque los microondas son efectivos para calentar alimentos, no son suficientes para resolver el misterio del agua en el Sol. La razón es que, para detectar el espectro del vapor de agua en el Sol, necesitamos equipos extremadamente sensibles y la capacidad de analizar la luz que viene del espacio de manera precisa. La buena noticia es que en el siglo XXI, la tecnología de telescopios espaciales y la evolución de la espectroscopía han permitido a los científicos obtener imágenes detalladas y datos precisos sobre la composición de estrellas y planetas en nuestro sistema solar y más allá. El Observatorio Espacial Herschel, lanzado por la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, logró observar agua en regiones distantes del espacio, como en estrellas jóvenes y nebulosas. La presencia de agua en tales ambientes ayuda a los científicos a comprender el ciclo del agua en el universo y su importancia en la formación de sistemas planetarios. Sin embargo, es importante resaltar que el agua en el Sol no es como el agua en nuestro planeta. Aunque el Sol contiene vapor de agua, está en temperaturas tan extremas que el agua no existe en su forma líquida como la conocemos. En su lugar, el agua en el Sol existe como vapor molecular, mezclada con el plasma caliente de la estrella. Por lo tanto, al final de este viaje de descubrimiento, entendemos que, al mirar al Sol, no solo estamos mirando una esfera de fuego incandescente, sino también una estrella que contiene rastros de agua, algo que jamás imaginamos a lo largo de la historia de la ciencia. Y a través de la espectroscopía, hemos podido mapear y desvelar secretos que, hasta hace poco, parecían inalcanzables. El descubrimiento de agua en el Sol no solo amplía nuestra comprensión sobre lo que compone las estrellas, sino que también tiene implicaciones para la búsqueda de vida en otros planetas. Después de todo, el agua es uno de los componentes esenciales para la vida tal como la conocemos. Finalmente, la espectroscopía nos enseña una valiosa lección. La luz, esa herramienta que parece tan simple y cotidiana, puede revelar los secretos más profundos del universo. Y, como un código, basta con saber descifrarla para entender los misterios de la naturaleza. Este es solo el comienzo. La ciencia siempre avanza, y las preguntas que surgen con cada nuevo descubrimiento nos empujan más allá. ¿Quién sabe qué más podemos aprender al mirar una vez más al cielo? Y así, hemos recorrido un viaje fascinante, descubriendo cómo la luz del Sol puede revelar secretos escondidos, como la presencia de agua en su interior. La ciencia, a través de herramientas como la espectroscopía, nos permite entender mejor el universo que nos rodea. Siempre hay más por descubrir, y cada nuevo hallazgo abre la puerta a infinitas posibilidades. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima aventura científica.